Bienvenido, bienvenida al curso de meditación. Antes que nada quiero darte las gracias por confiar en nosotros para acompañarte y guiarte en este viaje de autoconocimiento hacia una vida más plena y consciente. En esta presentación vamos a definir qué es la meditación, según algunos de los diccionarios que hemos consultado. Vamos a hablar sobre cómo la meditación puede ayudarte en muchos aspectos de tu vida y cómo puedes empezar ya a aplicar esta maravillosa herramienta para mejorar tu vida en todos los niveles. Definición y contexto. La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de consciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico como reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido, o como un fin en sí misma. El término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida ki, chi, pra, etc. Y desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. Una forma particularmente ambiciosa de meditación tiene como fin conseguir sostener la concentración en un punto sin esfuerzo, enfocado a habilitar en su practicante un estado de bienestar en cualquier actividad de la vida. La meditación toma diferentes significados en diferentes contextos. Esta se ha practicado desde la antigüedad como un componente de numerosas religiones y creencias, pero la meditación no constituye una religión en sí misma. La meditación normalmente implica un esfuerzo interno para autorregular la mente de alguna forma. En la actualidad pasamos la mayor parte de nuestro tiempo haciendo cosas, vivimos en la cultura del hacer. Nuestra sociedad, la cultura, la programación del inconsciente colectivo nos empuja a una forma de vivir desconectada del momento presente y del sentir, me refiero al sentir interior o la intuición. En cierto modo, desde hace unas décadas la humanidad ha empezado a tomar conciencia de que es posible otra forma de vivir, el velo ha ido cayendo de nuestros ojos, y empezamos a ser conscientes de que hay otra opción, otra forma de vivir en este mundo que puede aportarnos más paz y bienestar. La meditación ha sido una herramienta clave en este despertar de conciencia, ya que precisamente nos invita a hacer lo contrario de lo que la sociedad nos empuja a hacer. La meditación nos invita a hacer aquello que el mundo nos dice que nunca debemos hacer, es decir, parar, sentir, no hacer nada. Meditar es algo que nos invita a parar la actividad física, nos referimos al movimiento, aunque también se puede meditar en movimiento, por ejemplo andando o fregando los platos, como veremos más adelante. Sobre todo, meditar nos invita a parar o ralentizar la actividad mental, es decir, el flujo de pensamientos que pasan por nuestra mente. Se calcula que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios, y la mayoría están relacionados y se repiten. Esto se debe a la programación a la que estamos sometidos desde incluso antes de nacer. La meditación pretende ayudarte a dominar tu mente y por lo tanto también tus pensamientos, para que no desperdicies tu energía en pensamientos inútiles, sino que puedas mantenerla enfocada en aquellos pensamientos que te ayudarán a avanzar, a crecer y a alcanzar tus objetivos. Aunque te cueste creerlo, una parte muy importante de tu energía vital se desperdicia en pensamientos inútiles. Cuando al final del día, estás totalmente derrotado, suele ser en gran parte porque tu mente no se ha enfocado y has dejado que pensamientos de todo tipo la ocupen. Todo pensamiento tiene una vibración. La mente, a causa de su programación, tiende a comparar la información que le llega a través de los 5 sentidos con los recuerdos almacenados. Tu mente lo graba todo, aunque tú no lo recuerdes todo. En proporción solo somos conscientes de un 2 o 3% de la información que percibimos a través de los sentidos, el resto pasa directamente al inconsciente. El proceso de almacenarlo todo es automático y le sirve a la mente para mantenernos a salvo, ya que si recibe estímulos a través de los sentidos que tengan alguna similitud con algo que haya sido programado en la mente inconsciente como peligroso, saltarán las alarmas y nos pondremos en alerta. De forma inconsciente primero, sentiremos incomodidad o ansiedad, y entonces nos daremos cuenta de que algo no anda bien. El problema está en que en la actualidad recibimos muchos estímulos en todo momento, así que nuestra mente va muy rápido. Además hay una especie de programación implantada, de esto te hablaré más adelante, cuando te explique la diferencia entre memoria explícita e implícita, que hace que nuestra mente solo preste atención al presente en casos muy concretos, como cuando hacemos algo que nos gusta mucho, que nos da placer, o cuando estamos en peligro, real o imaginario. El resto del tiempo, que es la mayor parte del tiempo, la mente no permanece en el presente, a no ser que la tengamos dominada, sino que suele saltar al pasado o al futuro, cosa que según los estudios, además de activar nuestros sistemas de estrés, también despierta en nosotros emociones de baja vibración como miedo, ansiedad, melancolía o tristeza mayoritariamente, que si se prolongan en el tiempo pueden llegar a cronificar, entre comillas, porque yo tengo la certeza de que no existen las enfermedades crónicas, llevándonos a trastornos mentales como trastornos bipolares,
TOC, depresión, insomnio, fobias. Las emociones hacen que se produzcan ciertas hormonas, es decir, hay hormonas relacionadas con el miedo como la adrenalina y hormonas relacionadas con el amor como la oxitocina, por poner un par de ejemplos. Estas hormonas van a afectar e interactuar con el cuerpo físico y si están en exceso acabarán generando desequilibrios físicos. Para ir volviendo a la meditación y recapitular, la meditación es una acción que nos permitirá con el tiempo y la práctica, dominar la mente de forma que podamos enfocarla en aquello que necesitamos que se enfoque. De este modo estaremos más conectados con nuestra intuición y seremos capaces de descodificar mejor los mensajes y la información que nos llega desde todas partes, tanto del exterior a través de los sentidos, como del interior, como veremos más adelante, mediante la intuición y la conexión con el alma. La meditación tiene algunas características básicas como un estado de concentración en el momento presente. En esto se basa el mindfulness o atención plena, que precisamente es esto, poner toda la atención en aquello que se esté haciendo en el presente, sea cual sea la acción física o mental, por ejemplo comer con atención plena, ducharse con atención plena o observar con atención plena los pensamientos o las sensaciones corporales. Un estado que experimentamos en el que los pensamientos se disuelven y nos liberamos de ellos. Este sería el estado final o el objetivo de la meditación. Este objetivo debe estar en nuestra mente, pero debemos ser pacientes, compasivos y tolerantes con nosotros mismos y con nuestra experiencia meditativa. Dominar la mente es una tarea de toda una vida. Yo creo en la reencarnación, y en mi opinión personal, dominar la mente es algo que requiere no solo una vida sino muchas, y en cada encarnación aprendemos y avanzamos, deshaciendo viejos programas inconscientes que nos han robado nuestro propio control mental, y de los que nos hemos vuelto esclavos inconscientes. Una concentración en la cual la atención es liberada de su actividad común y es focalizada en Dios, entendiendo Dios como algo superior a nosotros en cuanto a sabiduría y conocimientos. Las religiones han utilizado la meditación en forma de oración desde siempre, es decir, orar es meditar, orar es establecer un diálogo con Dios o algo superior a ti para que te acompañe y te dé guía y consejo en los momentos de necesidad, o para que te reconforte en momentos difíciles, y también para agradecerle todo lo bueno en nuestra vida. Si no eres creyente, entiende la palabra Dios como tu intuición, esa parte de ti que siempre sabe lo que necesitas, que sabe que es bueno y que es malo para ti, y que se comunica contigo en momentos de calma mental en forma de intuiciones, ideas geniales o pensamientos que te ayudan en la gestión de tu vida, relaciones, trabajo, etc. Si estamos empezando a meditar, será imprescindible practicar la contemplación para adiestrar a la mente y ponerla a nuestro servicio. Se suele empezar con lo más básico, que es enfocarnos en la respiración. Después podemos avanzar enfocándonos en objetos externos como una imagen o una vela, y seguir progresando enfocándonos en un pensamiento, una emoción o una actitud. Por ejemplo, en la meditación vipassana, de la que hablaremos más adelante, se basa, entre otras cosas, en identificar pensamientos o emociones, identificarlos y dejarlos pasar, dejándonos fluir en la observación de lo siguiente que aparezca en nuestra mente. La meditación del amor benevolente se basa en meditar sobre el significado de la bondad y la compasión. La actitud en meditación. Lo que debemos tener muy presente al incorporar el hábito de la meditación en nuestra vida es que la paciencia y la comprensión son esenciales. Cuando plantas una semilla, sabes que no va a crecer la planta al día siguiente, requiere su tiempo. Plantar la semilla de la meditación en nuestra vida y en nuestra mente requiere de la misma paciencia y cariño. Vamos a hablar un poco de las actitudes que nos ayudarán a conseguir nuestro propósito de convertir la meditación en un hábito diario que nos llevará a una vida más plena y consciente. La actitud que debemos tener para practicar meditación y avanzar rápido en el proceso es la siguiente. 1. Aceptación. Implica una actitud de serenidad y de dejar estar las cosas como están en el momento en que están. Es decir, que estemos en el estado que estemos, lo dejaremos estar tal cual, sin crítica y sin rechazo si son situaciones de tensión o poco agradables, y sin deleite o agrado en el caso de que sean situaciones favorables. Aceptación no es igual a resignación. Aceptar no supone renunciar a la posibilidad de cambiar cosas en el futuro, sino reconocer la realidad que existe en el presente. En todo momento debemos mantener una actitud de aceptación pasiva, pase lo que pase, está bien así. 2. A no esforzarse. Esto implica el no buscar durante la práctica el conseguir un determinado objetivo, ya sea relajación, confort, averiguar la causa de algo, ni siquiera debemos tratar de repetir experiencias que hayamos tenido en prácticas anteriores. Es importante tener en cuenta que el único objetivo que debemos trazarnos es estar presentes en lo que suceda, sin buscar nada en concreto, aceptando lo que ocurra tal cual sea.
3. A mente de principiante. La mente de principiante implica una actitud de curiosidad, abierta a los acontecimientos, sin sacar conclusiones y sin juzgar. Un principiante ve las cosas con ojos nuevos y con posibilidades de aprender de cada situación, y mientras sigamos vivos la vida tiene cosas nuevas que ofrecernos cada día, cada segundo y cada instante que vivamos. 4. Ausencia de juicios. Cuando uno ve las cosas por primera vez no se siente con la capacidad de juzgarlas, ya que el juzgar es una actitud que implica conocimiento previo. El dejar de juzgar permite que dejemos de considerar las situaciones como buenas o malas, adecuadas o inadecuadas, felices o infelices, etc. y de ese modo nos evita tomar postura hacia ellas. La actitud de no juzgar nos posiciona como observadores imparciales de nuestras propias experiencias, y nos permite prestar atención sin dejarnos arrastrar por el continuo flujo de pensamientos que aparecen en nuestra mente. 5. Actitud amable hacia uno mismo. La actitud que debemos tener hacia nosotros mismos es de compasión y de amabilidad, porque a veces nos juzgamos con excesiva dureza. Debemos evitar enfadarnos cuando perdemos la concentración o criticarnos si no hemos estado lo suficientemente atentos durante la práctica. Ser conscientes de que todas las críticas son elaboraciones mentales y que nosotros somos mucho más que eso. Debemos ser amables con nosotros mismos en lugar de ser excesivamente críticos, porque una excesiva atención sobre los aspectos que nos disgustan de cada uno de nosotros, hará que esos aspectos desagradables se perpetúen, a lo que uno se resiste, persiste. Cuando aceptamos las cosas que nos disgustan, pone el punto de partida imprescindible para poderlas cambiar. 6. Paciencia. La paciencia implica aceptar el ritmo de la vida, tal y como la vida lo plantea, diferente al que nosotros quisiéramos imprimirle. La impaciencia provoca frustración puesto que trata de forzar el devenir de los hechos, mientras que la paciencia implica aceptación y es una forma de sabiduría. Los beneficios de la práctica de la meditación se irán viendo con el tiempo, pero la paciencia es una cualidad necesaria e imprescindible para obtener los beneficios de meditar. 7. Confianza. La práctica de la meditación te va a ir llevando hacia la aceptación de tu persona y de tus circunstancias sin reservas, sin cuestionarte si lo estás haciendo o no bien, lo cual te permite ganar confianza en ti mismo y en tu intuición. 8. Ceder. A medida que practicas la meditación, verás que la mente tiene tendencia a engancharse a ciertos pensamientos o a ciertas emociones. La actitud que debemos adoptar es observarlos cuando lleguen sin pegarnos mentalmente a ninguno de ellos, dejándolos pasar sin engancharnos a las emociones que nos provoquen. Para tener éxito en la meditación, la actitud más importante de todas es la compasión, que significa apasionarse por las cosas, hacer todo con más pasión. La compasión reside en nuestro corazón. Energéticamente se relaciona con el cuarto chakra, situado en el centro del pecho y que nos conecta al amor más puro, al amor incondicional. Cuando somos capaces de conectar con la compasión al meditar, o simplemente al vivir, en cada cosa que hacemos y en todo lo que compartimos con otros seres, estamos conectando con aquello que nos une en el interior, con ese amor que todos hemos experimentado alguna vez en la vida y que nos ha llenado el alma y el espíritu. Si somos capaces de actuar con compasión dejaremos de ver nuestras diferencias externas y empezaremos a darnos cuenta de que compartimos mucho más de lo que nos pensamos. ¿Cómo podríamos definir compasión? Wikipedia nos dice que, la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Esta compasión de la que nos habla Wikipedia no solo puede ser ejercida hacia afuera, sino que para que pueda ser ejercida equilibradamente hacia afuera debe empezar por el interior, es decir, la compasión siempre empieza por ti. Así que, resumiendo, cuando eres compasivo contigo mismo en el interior, con tus pensamientos y actitudes hacia ti mismo, inevitablemente esa compasión saldrá y se manifestará en el exterior, y tus relaciones personales se empezarán a mejorar, no porque los otros hayan cambiado sino porque tu foco de atención ya no está en aquello que te separa de ellos, en aquello que es diferente en el otro sino que estará puesto en ese amor que nos une a todos. Ya lo decía Einstein, cambiar el mundo es imposible, pero cambia tú, y cambiará todo tu universo. Del hacer al ser. La sociedad nos empuja desde muy jóvenes a hacer y hacer, solo hay que ver cómo algunos niños y niñas pequeños están a tope de actividades todos los días, muchos van al colegio, después hacen actividades extraescolares, clases de refuerzo y también tienen que hacer los deberes y estudiar para los exámenes en casa, no les dejamos ni un minuto para parar, no hacer nada y simplemente ser, aburrirse y activar su creatividad para encontrar algo estimulante que hacer después. Como decía al principio, estamos rodeados de millones de estímulos constantes que llevan a nuestra mente de un lado a otro,
si no somos capaces de dominarla y enfocarla en lo que nos interesa y nos hace bien. El hecho de estar en el modo hacer nos lleva a marcarnos objetivos que cumplir, para lo cual iniciamos caminos o aprendizajes, hacemos cosas y damos los pasos necesarios para acercarnos a nuestra meta. En cambio, cuando pasamos al modo ser, los objetivos dejan de estar en primer plano, lo único que importa es existir y estar presentes. El hecho de tener metas y objetivos no es malo, al contrario, es lo que nos empuja a ser mejores. En el caso de tener como meta aprender a meditar e incorporar esta práctica a tu vida, es algo que te aportará innumerables beneficios, pero nunca debemos perder el enfoque del modo ser, es decir, marcamos el objetivo pero no nos ponemos un tiempo para conseguirlo, simplemente nos comprometemos a disfrutar del proceso de incorporar este nuevo hábito, aceptando todo lo que surja en relación a él. La actitud adecuada para incorporar la meditación a tu vida es la del que disfruta del camino, sabiendo que el aprendizaje es el mayor disfrute, no el llegar a la meta, sino el proceso de aprendizaje que conlleva caminar el camino que te lleva a alcanzarla. El modo ser es el que te permite conectar con tu corazón, con tu guía interior y permite que todas tus acciones sean bien enfocadas en aquello que es bueno para ti. Mientras que el modo hacer solo se enfoca en conseguir objetivos. Dificultades al empezar a meditar. Las dificultades más habituales que nos encontraremos a la hora de incorporar el hábito diario de la meditación en nuestra vida son: la falta de constancia. Adquirir un nuevo hábito puede parecer sencillo, pero nuestra mente tiene una serie de mecanismos que nos dificultarán la tarea, y es imprescindible conocerlos. La falta de constancia es uno de ellos. Cuando decidas empezar a meditar a diario te darás cuenta de que aparecerán pensamientos del tipo: hoy estoy muy ocupado, por un día que no medite no pasa nada, es que ahora no tengo ganas, etc. Es necesario que dejes pasar estos pensamientos y que no cedas a la tentación de saltarte la sesión de meditación. Para aprender a enfocar el pensamiento y sacar los mayores beneficios a la meditación, es importante ser constantes. Esto hará que cada vez nuestros pensamientos estén menos dispersos, con lo que sentiremos en poco tiempo de empezar a meditar que nuestra mente está más calmada, que nuestro nivel de estrés ha disminuido y que nuestra capacidad de concentración y memoria han aumentado. Debemos establecer un tiempo diario para la meditación, aunque solo sean 10 o 15 minutos, pero debemos intentar que sea siempre a la misma hora y en el mismo lugar para reforzar la creación de este hábito, aunque si por cualquier razón no podemos meditar en el lugar y tiempo habituales, no importa, encontramos el momento y el lugar para hacerlo, aunque solo sean 10 minutos. 2. Otra de las dificultades es la falta de tiempo. Vamos siempre con el cronómetro activado, con el tiempo justo para hacer cada tarea, y a veces puede ser complicado encontrar el momento para parar y meditar. Además, al principio, cuando empezamos a practicar la meditación, al no tener práctica a veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo, que meditar nos quita el tiempo de hacer otras cosas muy importantes, lo que comentábamos antes de la paciencia y la compasión. Queremos meditar como un monje budista desde el primer día y sabemos que las cosas no funcionan así. Estos pensamientos nos alejan del estado de presencia que es precisamente lo que estamos intentando desarrollar. También aparecen dolores o molestias por la postura, picores, etc. Todo esto es completamente normal al principio, ya que nuestra mente no está acostumbrada a parar y centrarse en una sola cosa, sino que está acostumbrada a saltar rápidamente de un pensamiento a otro, adelante y atrás en el tiempo, del pasado al futuro. La mente no para, y no podemos hacerla parar en seco. Meditar se trata de entrenar la mente, de hacer que los pensamientos vayan más despacio y sean más enfocados y fluidos. Si al empezar a meditar te asaltan estos pensamientos y estas sensaciones corporales, no les prestes atención, céntrate en tu respiración, centrarte en ser observador de aquello que pasa por tu mente y aquello que siente tu cuerpo. Solo en el caso de que sientas dolor y alguna molestia física te recomiendo que te muevas suavemente para cambiar de postura y que sigas meditando. 3. La paciencia es fundamental, sobre todo al principio, porque de lo contrario nuestra tendencia a pensar: total, no estoy notando ningún cambio, tan mal no me iba con el pensamiento disperso, o más vale malo conocido que bueno por conocer, será más fuerte y nos llevará a abandonar la práctica sin haber tenido la oportunidad de experimentar ninguno de sus beneficios. Paciencia, curiosidad, aceptación, mente de principiante, ausencia de juicios, actitud amorosa y compasiva hacia nosotros mismos, son los puntos de partida para conseguir que la meditación sea un hábito tan imprescindible como comer o respirar. Por esto es importante destinar un tiempo, unos minutos cada día a la práctica meditativa. Es una pequeña inversión, únicamente de tiempo, porque meditar es gratis, para comenzar a tener una actitud amorosa con nosotros mismos, y el obligarnos a mantener la continuidad en la práctica nos hará sentir los primeros beneficios de la meditación en muy poco tiempo. ¿Dónde, cómo y cuándo meditar?
Si es la primera vez que meditas, antes de comenzar debes resolver estas dudas básicas. 1. ¿Dónde meditar? En un espacio con pocos ruidos, tranquilo, con una temperatura agradable y sin estímulos externos que hagan que nuestra atención se disperse. Hay personas que piensan que una meditación guiada o una música suave pueden ser beneficiosas para meditar, y aunque al principio es cierto que puedan servir para irse introduciendo en cómo meditar, no es aconsejable acostumbrarse a meditar siempre así. Cuando llevemos ya un tiempo meditando a diario, es aconsejable empezar a meditar sin guía ni música para poder hacer una mayor introspección. Debemos procurar que el lugar en el que meditemos sea siempre el mismo, aunque llegue un momento más adelante en que podamos meditar en cualquier lado, y que el lugar elegido tenga unas características que te hagan sentir cómodo y recogido, una iluminación tenue, una decoración ligera que nos dé tranquilidad, un aroma agradable de unas velas de olor o de incienso. Te animo a crear un pequeño altar con una imagen o figura inspiradora y con velas aromáticas. Los mejores aromas para la meditación son el incienso, la lavanda, el jazmín o el azahar y la bergamota. 2. Cuando meditar. El momento mejor para meditar es cuando no tengamos que estar con prisas, es decir, aquel momento a lo largo del día, en el que la duración de la meditación o el tiempo que dediquemos a ello, no nos haga estar angustiados porque tenemos que salir corriendo una vez hayamos acabado. Lo recomendable es tras levantarse o antes de dormir por la noche, aunque deberemos escoger el momento que para nosotros sea el mejor, cuando nos sintamos con la mejor disposición para meditar sin sensación de prisa. Es muy importante que sea un momento del día del que podamos disponer habitualmente, para establecer una regularidad que nos permita obtener los beneficios derivados de la meditación. 3. Cuanto meditar, al principio es recomendable comenzar con sesiones cortas, 5 o 10 minutos, pero de forma regular, es decir, a diario. Es preferible realizar sesiones breves de forma habitual, que sesiones más largas pero ocasionales. Poco a poco, con la práctica podemos ir alargando nuestras sesiones de meditación, pero debemos mantener la regularidad diaria de las mismas siempre. Para no tener que estar pendientes del tiempo, podemos poner alguna alarma suave para que nos avise de cuando termina nuestra sesión de meditación. También hay aplicaciones para móvil diseñadas para meditar que nos permiten marcar los tiempos. 4. ¿Cómo meditar? Para empezar a meditar debes encontrar la meditación que te guste o necesites en cada momento. Lo más básico es empezar con la respiración, centrando la atención en la respiración y contar respiraciones para que la mente no se vaya a otros pensamientos. Para algunas personas esto se hace difícil porque su mente se va mucho, entonces deben hacer otro tipo de meditación para ocupar y enfocar su mente. En estos casos va muy bien la meditación con mantras o las visualizaciones guiadas. Existen muchas maneras de meditar y este curso está pensado precisamente para que conozcas y practiques diversos tipos de meditación y puedas practicar la que necesites en cada momento de tu vida. ¿Cómo meditar? Debemos empezar por llevar una ropa cómoda que no nos moleste o apriete, quitarnos los zapatos e incluso los calcetines en caso de que nos resulten incómodos. Las posturas para meditar están diseñadas para apoyar el trabajo de la mente. La espalda debe estar siempre bien alineada, para que la energía fluya libremente y se reduzcan las distracciones causadas por una mala alineación. La postura más conocida para meditar, aunque no la más sencilla, es la del loto, la típica que vemos en las fotos de meditadores yogis de Oriente. No es necesario para meditar hacer esta ni ninguna otra postura, lo único que debes tener en cuenta es que la columna vertebral quede alineada, recta pero no tensa. La posición de las piernas debe ser la que te sea más cómoda, porque si al poco de entrar en la postura de meditación empiezas a sentirte incómodo, te será imposible entrar en un estado profundo de meditación. Así que puedes sentarte con las piernas cruzadas, o rectas, puedes usar un cojín o zafú de meditación para elevar las caderas y que mantener la alineación sea más sencillo. También puedes hacerla sentado en una silla o tumbado en una esterilla o alfombra en el suelo. Puedes usar un cojín fino para la cabeza, y si tienes alguna tensión lumbar, te recomiendo que pongas un rodillo hecho de un par de mantas debajo de tus rodillas. Las fases de la meditación. Ahora que ya conocemos las bases para meditar, es hora de empezar a practicar. Lo más habitual es pensar que cuando empecemos a meditar la mente se parará, detendrá sus pensamientos. La realidad es que no funciona así. Hay que entender que la mente nunca para de crear, esa es su función, así es como se expresa la mente, a través del pensamiento. Por tanto, al empezar a meditar debemos poner nuestra atención a los espacios entre pensamiento y poco a poco con la práctica esos espacios cada vez se harán más amplios y es en esos momentos cuando realmente estaremos en un estado profundo de meditación. Para poder llegar a este punto es importante conocer las fases por las que vamos a transitar en nuestra práctica meditativa. Fase 1. Entrando en la postura de meditación.
En esta primera fase nos predisponemos a la práctica meditativa. Nos colocamos en la postura de meditación elegida, siguiendo las indicaciones básicas de mantener la espalda erguida y relajada, en una posición que respete las curvaturas naturales de nuestra columna vertebral. Para que nuestro cuerpo entre en modo meditación más rápido, tenemos que intentar meditar siempre en el mismo lugar y si podemos a la misma hora. De este modo crearemos un hábito y unos estímulos asociados que reforzarán un circuito neuronal de la información relacionada con entrar en estado de meditación. Fase 2. Poner la atención en la respiración, más bien en cómo se produce la respiración. En esta fase vamos a poner la atención en alguna parte del cuerpo donde podamos sentir claramente la respiración. Pueden ser las fosas nasales, el tórax, el abdomen. Intentaremos percibir la respiración y todo lo que se relaciona con ella como sensaciones corporales, temperatura del aire, movimientos del cuerpo al respirar, etc. Otra buena opción es repetir algo mentalmente, puede ser un mantra o una palabra. Por ejemplo, al inhalar dices mentalmente, aquí, y al exhalar dices, ahora, o al inhalar dices, relax, y al exhalar, paz. Puedes escoger lo que te vaya mejor a ti, lo importante es que te ayude a anclarte en el presente, para que cada vez que te des cuenta que te has enganchado a algún pensamiento, esto te sirva para volver al estado de presencia. Todas estas opciones se llaman anclajes, porque son los recursos que nos permiten fijar la mente en el momento presente, y devolverla allí cuando seamos conscientes de que nuestra atención se ha desviado hacia algún otro lugar. Fase 3. Aceptar la dispersión del pensamiento. No pierdas la paciencia contigo mismo y sé compasivo, recuerda la actitud que debes tener hacia ti mismo en todo momento al meditar. La mente está siempre activa, acepta eso. La meditación nos sirve para entrenarla y dominarla para que no se disperse en pensamientos inútiles y ponerla a nuestro servicio, pero si la hemos dejado a sus anchas tanto tiempo es normal que ahora se resista a nuestro control, por eso debemos ser pacientes, entender que esto es un proceso y lo importante de este proceso siempre es todo lo que aprenderemos sobre nosotros mismos en el camino. Fase 4. Toma conciencia de que has mordido la zanahoria. En esto es en lo que debes centrar tu atención y valorar tus avances, es un punto importante. Porque como hemos dicho la mente te lanzará pensamientos zanahoria, para que te enganches a ellos, tomar conciencia de que hemos caído en la trampa de un pensamiento es la clave para volver al presente, que es la última fase. Fase 5. Retorno al contacto con el presente. Una vez nos damos cuenta de que nuestra atención se ha desplazado, volvemos a tomar contacto con las sensaciones físicas que hemos elegido como anclaje, con amabilidad y sin crítica hacia nosotros mismos, iremos recuperando el contacto con el presente, con el aquí y el ahora, enfocándonos en las sensaciones que nos produce el observar la respiración o cualquier otra en la que nos estuviéramos enfocando. Problemas durante la práctica meditativa. A pesar de que hayamos adoptado una postura cómoda y tengamos un buen lugar para meditar, libre de ruidos y de interrupciones, hay una serie de problemas que suele encontrarse la persona que inicia su práctica meditativa. Conocerlos y saber que es habitual que aparezcan, puede ayudarte a adoptar la actitud de observador cuando te los encuentres, y de ese modo dejar que se vayan del mismo modo que han llegado. La esencia de la meditación es ser amables con nosotros mismos y aceptar las cosas tal y como son, por lo cual es importante tener una idea de lo que podemos encontrarnos para que lo aceptemos cuando ocurra. Problema 1. Distracciones, incomodidades, picores, dolores. Cuando somos principiantes en meditación suelen aparecer este tipo de molestias, habitualmente son resistencias de la mente a bajar el ritmo. No debemos aguantar un dolor al meditar, por la sencilla razón de que si el dolor es intenso centrará toda nuestra atención y nos será muy difícil continuar meditando. En esos casos, si intuyes que el dolor o molestia es debido a la postura en la que te colocas al meditar, solo debes encontrar una postura más cómoda para ti. Por ejemplo, si al estar sentado en el suelo con las piernas cruzadas notas que al poco rato se te empieza a dormir la pierna o sientes alguna molestia en la zona lumbar. Por ejemplo, podrías optar por meditar sentado en una silla o tumbado en una esterilla de yoga, por ejemplo. Si el dolor es intenso, no intentes mantener la postura, mejor cámbiala. Habrá momentos en la meditación en que quizás sientas picor en el cuerpo o alguna muy pequeña molestia. En estos casos te recomiendo que intentes llevar la respiración mentalmente a esa parte del cuerpo y observarla desde fuera del cuerpo, como un observador. Es importante que intentes mantener la postura de meditación y no moverte, porque al movernos nos desconcentramos y salimos del estado meditativo. No siempre las distracciones tienen que ver con el cuerpo, a veces vienen por estímulos externos como ruidos, también nos podemos distraer con pensamientos. Sea cual sea la distracción, el proceso siempre es el mismo: tomar conciencia de ello y volver al presente con compasión y humildad utilizando los anclajes de los que hemos hablado antes. Aún así,
Recuerda siempre que lo principal es la actitud, así que cuando aparezcan estas molestias sé compasivo contigo mismo, con tu mente y tu cuerpo, sé paciente y date el tiempo que necesites para alcanzar tu objetivo. Sé consciente que cada día de práctica es un día más de experiencia, un día más de aprendizaje de una sabiduría que está en tu interior y que estás aprendiendo a descubrir poco a poco por ti mismo. Con el tiempo y con la práctica empezarán a aparecer sensaciones corporales relacionadas con emociones enquistadas o bloqueadas en distintas partes del cuerpo. Cuando esto pase, no juzgues la experiencia, simplemente, da un paso atrás y obsérvala, dirige la respiración a esa zona y visualiza cómo ese bloqueo se diluye con cada respiración. Problema 2. Somnolencia. Es muy habitual, y más con el ritmo de vida que llevamos, que cuando nos pongamos a meditar nos entre sueño. Para evitar esto debemos tener en cuenta primero la hora en que meditamos y nuestra posición al meditar. Por ejemplo, si tenemos la costumbre de meditar por la noche antes de irnos a dormir y nos solemos quedar dormidos, podríamos encontrar otro momento para nuestra meditación, ya que por la noche ya estamos muy cansados de todas las actividades del día. Si solemos meditar tumbados y nos dormimos, probemos a hacer la meditación sentados. También podemos optar por hacer algunas posturas de yoga o algún pranayama antes de empezar con la meditación para enfocar la mente más fácilmente. Si estamos intentando meditar pero nos sentimos con mucha somnolencia o cansados, nos va a costar mucho poder entrar en un estado profundo de meditación. Problema 3. Rechazar la meditación. Nuestra mente puede usar muchas estrategias para hacernos dejar la meditación, una y otra vez. Sobre todo al principio, porque estamos programados para hacer, y meditar es una actividad que va en contra de esta creencia programada, ya que meditar es no hacer, meditar es parar de hacer y solo observar. Por eso al principio, aparecerán miles de excusas para no meditar, para saltarnos nuestra práctica diaria. En estos momentos debemos poner a prueba nuestra disciplina para poder conseguir los beneficios de una práctica regular y constante. También puede aparecer rechazo por las sensaciones o pensamientos que aparecen en la mente. En estos casos debemos recordar que somos observadores, para tomar distancia de lo que llegue, pero a la vez, dejar que esto se exprese. Como he comentado antes, una técnica que ayuda es respirar en esas sensaciones y visualizar cómo se disuelven poco a poco. Problema 4. Impaciencia. A veces, queremos que los resultados de cualquier cosa se den de un día para otro. No somos conscientes de la necesidad de respetar los tiempos, los de los demás y los propios. Entrenar a la mente es igual que entrenar al cuerpo. Si quieres correr una maratón, tendrás que ir entrenando poco a poco. Primero, corriendo 5 kilómetros, luego 10, después 20. Hasta que puedas correr la maratón entera. En la meditación es igual, no intentes ponerte a meditar una hora el primer día. Empieza poco a poco. Si nunca has meditado, date el tiempo necesario para habituarte a esta práctica, empezando por ejemplo, con 10 minutos diarios la primera semana, y añadiendo más tiempo semana tras semana. De este modo te irás acostumbrando y experimentando la meditación sin prisas, y te será mucho más fácil asentar el hábito de meditar a diario. No fuerces nada, respétate, acepta el proceso y fluye en él. Como ves, la meditación es una práctica que todo el mundo puede hacer. No se necesita ninguna condición especial para meditar. Solo hay que tomar la decisión de hacerlo.